Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de Introducción a la Vida Académica. En esta clase comenzaremos con el módulo 3, ¿por qué el hombre precisa la formación integral? Habiendo ya hecho una breve introducción, en esta presentación empezaremos a profundizar en la perspectiva antropológica que justamente estudia al ser humano desde el punto de vista filosófico, y lo vamos a hacer comenzando por enmarcar al ser humano dentro de los seres vivos. Y para ello vamos a estudiar qué significa estar vivo, qué significa ser un ser vivo y cuál es el principio que permite afirmar que en los seres vivientes hay esto que llamamos vida. Entonces, comencemos por el estudio de la vida. Como sabemos, muchas ciencias estudian la vida. Según una perspectiva científica de las ciencias particulares, la vida se define por las operaciones, la vida se define por las funciones de las que es capaz el ser vivo. Los requisitos que en general se piden desde el punto de vista biológico a los seres vivos son la organización, la nutrición, la reproducción, la conservación y la evolución. Pero no es esta la perspectiva que nos interesa aquí hoy, por eso la presentamos solo brevemente. A nosotros nos interesa mirar el fenómeno que es la vida desde la filosofía. Por eso los invito a partir de una observación empírica, de una observación experiencial. Los invito a prestar atención a los cambios que puede experimentar una piedra. ¿Qué cambios experimenta la piedra? Bueno, seguramente pensarán en cambios extrínsecos. La piedra se puede mojar, se puede erosionar, se puede partir, la puede recubrir algún musgo. Muy bien, digamos, todos cambios que vienen de afuera. Ahora los invito a pensar qué cambios experimenta la planta, porque con estos cambios va a tener que ver nuestra noción filosófica de vida. Muy bien, estos cambios que experimenta la planta son intrínsecos, es decir, la planta puede ser influida por cuestiones externas, por supuesto, pero también puede realizar algunos cambios que la piedra no realiza, como crecer o alimentarse o reproducirse. Entonces llegamos a nuestra noción metafísica de vida, que dice que el viviente, los seres vivos, se caracterizan por el movimiento espontáneo e inmanente, es decir, por el movimiento desde lo intrínseco del ser, que puede quedar dentro del ser. La planta es capaz de un movimiento, como el crecimiento, que surge de ella, que queda en ella y que la perfecciona. Dice Santo Tomás acerca del movimiento espontáneo. Decimos que el animal vive cuando tiene movimiento espontáneo. Cuando ya no tiene movimiento por sí mismo, sino que es movido por otro, entonces se dice que el animal está muerto porque carece de vida. Es decir, el ser vivo tiene un movimiento que sale de la propia fuerza vital, sale de adentro ese movimiento. No es algo que le viene de manera extrínseca desde afuera, sino que es algo que surge de sí mismo espontáneamente. Ahora tenemos que precisar un poquito qué entendemos por movimiento aquí, en nuestra noción metafísica de vida. ¿Es movimiento local? Porque decimos que los seres vivos son los que se mueven por sí mismos. Bueno, pero moverse, ¿es solo esto, cambiar de lugar? Muy bien, moverse no es solamente cambiar de lugar. Fíjense que una planta no tiene movimiento local, salvo que, bueno, hablemos de los Ents del Señor de los Anillos o de Groot, pero las plantas no pueden caminar hacia el otro lado de la habitación para buscar agua, pero sí tienen lo que llamamos movimiento metafísico. ¿Qué es el movimiento metafísico? Cuando hablamos de movimiento en sentido metafísico, no nos referimos a un cambio de lugar, al cambio de un lugar a otro, sino a un movimiento que consiste en el paso de la potencia al acto. El movimiento metafísico es un cambio de que pasa de la potencia al acto. Y para entender esto tenemos que comprender qué significa potencia y qué significa acto, ¿sí? Son dos términos muy importantes en la metafísica aristotélica y luego en la filosofía atomista que nos van a servir para explicar esto que es la vida. Decimos que la vida es movimiento
definimos al movimiento como paso de la potencia al acto, ahora tenemos que definir la potencia y el acto. Potencia, estar en potencia de algo, significa poder llegar a ser algo. La potencia es la capacidad de ser, es la posibilidad real que tiene un ente de recibir una perfección. Y el acto es el punto de llegada. Tener un acto es tener una perfección. Veámoslo en un ejemplo. Podemos decir que la semilla está en potencia de ser plantita y que la plantita está en acto de ser plantita porque ya es plantita, ¿sí? El acto es tener la perfección. En cambio, la potencia es estar abierto a todavía no ser, pero capacidad de ser. Entonces, esto es lo que significa en la definición de vida el concepto de movimiento y el concepto de automovimiento, ¿sí? Dice Santo Tomás que la noción de vida se aplica a los seres que se mueven a sí mismos, es decir, a los seres que son capaces de cambiar, de pasar de la potencia al acto por su propia fuerza vital, de llegar a ser algo que no eran por su propia fuerza metafísica, por su propia energía metafísica. Entonces, retomando, el movimiento que caracteriza a los seres vivos es un automovimiento, es un movimiento espontáneo en cuanto a su origen, porque sale del propio ser y no de una fuerza extrínseca, ¿sí? El origen es interno, por eso decimos que es espontáneo, y es un movimiento inmanente en cuanto a su término, porque bueno, inmanere significa quedar en, es decir, los seres vivos son capaces de generar movimientos que quedan en ellos y que los perfeccionan, que los orientan hacia su propio fin, ¿sí? Que se orientan hacia el bien. Ahora bien, Aristóteles se va a preguntar cómo se explican estos movimientos vitales y va a decir que tiene que haber un principio ordenador, un principio interno vital que ordene, que oriente todas las operaciones hacia sus fines, porque vemos que están ordenadas, ¿no? Y más aún, va a decir que este principio no puede reducirse a las leyes comunes de la materia, porque hay ciertos fenómenos que no podemos explicar mecánicamente, ¿no? Mediante la mera física tangible, ¿no? Entonces, el vitalismo aristotélico llega a la idea de que lo que explica los dinamismos vitales que observamos es un principio inmaterial que va a llamar alma. El alma va a funcionar para Aristóteles como ese principio, como ese motor interno que posibilita el automovimiento del ente. Todos los seres vivos están vivos porque tienen alma, va a decir Aristóteles. Por eso decimos que los vivos son seres animados, porque anima en latín significa alma. Por eso también los dibujitos animados se llaman así, porque son dibujitos que se mueven por sí mismos, son dibujos con vida. Entonces vamos a las definiciones de alma que él propone, que Aristóteles propone. La primera dice que el alma es acto primero de un cuerpo que tiene la vida en potencia. Esto quiere decir que el alma es la primera perfección, no es una perfección cualquiera, es la primera perfección que constituye a un cuerpo que es capaz de recibir la vida, ¿sí? Que está en potencia de recibir la vida. Que el alma es acto primero quiere decir, en definitiva, que el alma es lo que hace a ese cuerpo ser, y ser lo que es, ¿sí? Ser cuerpo humano, por ejemplo, ser cuerpo de caballo, ¿sí? Y la segunda definición dice que el alma es forma de un cuerpo organizado, y aquí no se supone la doctrina de la potencia y el acto, sino el hilemorfismo, es decir, la doctrina de la materia y la forma. Lo que dice el hilemorfismo es que en todo cuerpo tenemos que distinguir dos aspectos, la materia y la forma. ¿Y cómo funcionan estos dos coprincipios? Bueno, la forma va a determinar a la materia. Va a hacer que ese cuerpo, que es materia, es decir, que es potencial, porque es capaz de recibir una perfección, sea un cuerpo determinado, ¿sí? En el caso del hombre, la forma de hombre va a hacer que el cuerpo sea cuerpo humano.
Entonces la forma hace ser a la materia. Piensen que si las cosas no son algo, no son. Para ser, tienen que ser algo. Bueno, en el caso de los vivientes, lo que los determina y lo que los hace ser es el alma. El alma, entonces, como forma, funciona a nivel metafísico como un principio que explica todas las disposiciones y los movimientos del ser. O sea, todo eso que haga el ser, que lo hace el ser como un todo, como cuerpo y alma unidos formando una sola sustancia, todo eso que hace el ser, lo hace gracias al motor que tiene el ser, gracias a esta forma, ¿sí? Si hacemos una analogía, podemos pensarla como una directora de orquesta, que tiene la batuta, ¿sí? La forma ordena al cuerpo, determina su disposición, le dice, vos vas a ser un cuerpo humano con estas piernas y estos brazos, o vos vas a ser cuerpo de caballo, etc. Y ordena las potencias articulando los fines de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, todos los seres corpóreos tienen materia y forma. En el caso de los vivientes, particularmente, esa forma va a ser el alma. Entonces, en todo ser vivo podemos distinguir una materia prima, que es una corporeidad no determinada, que como no es nada, no es, y una forma sustancial que va a determinar esa corporeidad, que se va a encarnar en esa corporeidad y que entonces la va a hacer ser, ¿sí? Y la va a hacer ser vivo, ¿sí? Capaz de automovimiento. En el caso de los vivientes, a esa forma sustancial encarnada que posibilita el automovimiento, como dijimos, la vamos a llamar alma. Y todos los seres vivos tienen alma. Entonces, todos los seres corpóreos tienen materia y forma, todos los seres vivos tienen como forma el alma. Ahora bien, la vida es un concepto análogo, ¿sí? Decimos que están vivos todos los seres vivos, pero están vivos de formas distintas, hacen cosas distintas, son capaces de cosas distintas. Es decir, la vida se aplica a diversos seres de modo distinto según el nivel de inmanencia de sus operaciones, según el nivel de complejidad y de autoperfeccionamiento que permitan esas operaciones. Hay muchos seres vivos con distintos niveles de vida, ¿sí? No es lo mismo la vida animal que la vida vegetal o que la vida humana, y sin embargo hay algo común a todos los seres vivos, que es el movimiento espontáneo e inmanente. Entonces, dando un pasito más, podemos establecer 3 niveles de vida. Estos son los que se establecieron históricamente en la filosofía realista, y a cada una le va a corresponder un tipo de alma. A cada nivel de vida le va a corresponder un tipo de alma que explica y posibilita los movimientos de ese nivel. Vamos a tener una vida vegetativa, que es la vida de las plantas. Las plantas van a tener un alma vegetativa, es decir, un alma que abre la puerta a un conjunto muy chiquito y muy elemental de operaciones. Los animales, que son el siguiente nivel de vida, van a tener un alma que llamamos sensitiva, que es un principio de vida animal, porque los animales van a poder acceder a un conjunto un poquito más grande de operaciones. A las facultades de las plantas, los animales le van a sumar el conocimiento mediante los sentidos y los instintos, ¿sí? Tienen como un motor un poquito más potente. Y por último, los hombres, que tienen un alma que llamamos espiritual, ¿sí? Por esa alma van a estar abiertos a un abanico todavía mucho, mucho más amplio de facultades, ¿sí? Los hombres, además de crecer, de nutrirse, de reproducirse, como las plantas y los animales, además de conocer por los sentidos y de tener una tendencia instintiva, ¿sí? Como los animales, van a tener, aparte e iluminando todo esto anterior, inteligencia y voluntad libre. Estos van a ser los signos distintivos del hombre, las dos potencias humanas más importantes. El hombre, por el alma espiritual, está abierto a un movimiento inmanente muy intenso, ¿sí? Está abierto a capacidades que le permiten movimientos que quedan en él y que lo perfeccionan, como el conocimiento, ¿sí? Entonces,
Este movimiento al que nos abre como humanos el alma espiritual es mucho más perfecto y le permite al hombre abrirse a la dimensión del conocimiento espiritual mediante la inteligencia y a la dimensión tendencial espiritual mediante la voluntad libre. Luego, en la tercera parte de nuestro módulo 4 vamos a profundizar en estas dos dimensiones del conocimiento y de las tendencias para entender a fondo por qué el hombre busca la verdad. Muchas gracias.